Vamos a responder qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Escribamos de esta manera con la letra inicial: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos indica que es un movimiento en línea recta, eso es rectilíneo, ¿sí? M de movimiento, y nos dicen que es un movimiento con aceleración uniforme. Se dice normalmente aceleración constante, ¿sí? La aceleración se mantiene constante, no cambia. Un movimiento con aceleración constante en línea recta es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Cuando hablamos de línea recta, básicamente nos referimos a un movimiento, por ejemplo, a lo largo de una línea vertical o a lo largo de una línea horizontal. Esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración constante en línea recta, ¿sí? Si por ejemplo hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado horizontal, podríamos pensar aquí en una línea horizontal. Por ejemplo, pensemos en un vehículo. Este vehículo lo vamos a dibujar en varias situaciones. Aquí van 3 situaciones y aquí va una cuarta situación. Digamos que entre cada una de estas situaciones, estos instantes de tiempo, pasa un segundo. Entonces, de aquí a acá hay un segundo. Pasa acá otro segundo y aquí pasa otro segundo, ¿sí? Cuando decimos que hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, repito, significa que la aceleración es constante. Pero la aceleración, por ejemplo, si decimos que en este caso es de 2 metros sobre segundo cuadrado, las unidades de aceleración son metros sobre segundo cuadrado. Si lo escribimos de otra forma, lo podríamos escribir como 2 metros sobre segundo cada un segundo. Con esto estoy diciendo que la velocidad de este automóvil cada segundo está aumentando 2 metros por segundo, ¿sí? Observemos que esta es una forma que se lee de forma más intuitiva que esta de acá, aunque básicamente dicen lo mismo. Cada segundo la velocidad cambia 2 metros por segundo. Es decir, si aquí tenemos la velocidad 0, digamos que al inicio este automóvil está en reposo, aquí entonces tenemos la velocidad 2, porque pasó un segundo y la velocidad debe aumentar 2 metros por segundo. Velocidad 2. Cuando pasa otro segundo, va a aumentar otros 2 metros por segundo, porque la aceleración es constante. Ese cambio de velocidad debe ser constante. Entonces de 2 hasta 4 habrían 2 metros por segundo. Cuando pasa otro segundo, ¿qué velocidad tiene el automóvil acá? Pues debemos sumarle 2 metros por segundo. 4 y 2 son 6. Esto es lo que nos está indicando la aceleración constante. Repito que cada un segundo, la velocidad cambia 2 metros por segundo. En este caso de 0 a 2. En el caso de 2 a 4 también aumenta 2 metros por segundo y lo hizo cada un segundo. Observamos que pasó un segundo. De 4 a 6 también hay un aumento, de 2 metros por segundo. Y eso sucedió en un segundo. Vamos a anotarlo acá. Eso sucedió en un segundo. Este dato que tenemos acá, 2 metros por segundo cada un segundo, permanece constante. 2 metros por segundo cada un segundo permanece constante. Y es otra forma de anotar 2 metros sobre segundo cuadrado. 2 metros por segundo cada un segundo. En todo caso, observamos que la aceleración permanece constante, no está cambiando. Y como es un movimiento a lo largo de una línea recta, hablamos entonces de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración es constante, ¿sí? Observamos que la aceleración, en este caso, es 2 metros sobre segundo cuadrado. O dicho de esta manera, 2 metros sobre segundo cada un segundo. 2 metros por segundo cada un segundo. Observamos que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Aquí tenemos un cambio en la velocidad
cada un cierto tiempo. Cuando hablamos de un cambio de la velocidad cada cierto tiempo, hablamos de una aceleración, ¿sí? Repito, en este caso tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pensemos en un movimiento vertical esta vez. Aquí tenemos el nivel del piso, hay un edificio. Digamos que este edificio, aquí en la cima, hay una persona que deja caer una pelota. Esta pelota, como se deja caer, es porque experimenta una fuerza, y esta fuerza es la fuerza de gravedad de nuestro planeta, ¿sí? La fuerza de gravedad de la Tierra. Y la fuerza de gravedad tiene una aceleración que se toma constante normalmente, es igual a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Si lo escribimos de otra forma, quedaría como 9,81 metros sobre segundo cada segundo. Es decir, si esta pelota cae, se deja caer, entonces su velocidad justo en el momento en que se suelta es igual a cero. No se le está imprimiendo velocidad, se deja caer, por lo tanto se suelta y en ese preciso instante, tiempo cero, su velocidad es cero. Este dato de aceleración que tomamos como constante nos está diciendo que cada un segundo la velocidad cambia 9,81 metros por segundo. Es decir, si acá pasó un segundo, la velocidad pasa de 0 a ¿cuánto? Pues a 0 le vamos a aumentar 9,81 metros por segundo. 0 más 9,81 es igual a 9,81 metros por segundo, ¿sí? Vamos a anotarlo. Pasó un segundo y la velocidad cambió 9,81 metros por segundo. Cada un segundo, ¿sí? Cada un segundo. Muy bien. Luego, cuando pasa otro segundo, digamos que la pelota toca el piso definitivamente, ¿sí? ¿Cuánto es la velocidad acá justo en el tiempo 2 segundos? Pues si cada un segundo la velocidad aumenta 9,81 metros por segundo, entonces la velocidad va a pasar de 9,81 a 9,81 más 9,81, ¿sí? Si sumamos 9,81 más 9,81, vamos a obtener 19,62. 19,62. La velocidad aumentó de manera constante 9,81 metros por segundo en un segundo. Vamos a anotar 9,81 metros por segundo cada un segundo. Nos damos cuenta que este cambio de velocidad es lo que conocemos como la aceleración. Y es un cambio que observamos constante. La velocidad está cambiando de manera constante. Por lo tanto, decimos que la aceleración es constante, ¿sí? La aceleración es constante. Como tenemos aceleración constante y un movimiento en una línea recta, entonces hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aceleración constante, ¿sí? Movimiento en línea recta, y además es un movimiento vertical. Digamos que es un movimiento vertical. Recordando además que la aceleración es el cambio en la velocidad, en este caso 9,81 metros por segundo, cada cierto tiempo, cada un segundo. Este valor de aceleración es el valor, repito, de aceleración con que la Tierra atrae los cuerpos hacia su superficie. Por lo tanto, es un valor que vamos a ver con mucha frecuencia, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para eso, recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme tenía unas ecuaciones. Estas ecuaciones básicamente, si recordamos, nos decían que para la posición, por ejemplo, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La velocidad la calculábamos como la velocidad inicial porque la velocidad es constante en un movimiento rectilíneo uniforme. También nos decían en el movimiento rectilíneo uniforme que la aceleración es igual a cero. En este movimiento la velocidad es constante, no cambia, por lo tanto la aceleración es cero. En cambio, cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí lo que es constante es la aceleración y no la velocidad, como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, vamos a manejar las ecuaciones. En el caso de la posición, la vamos a calcular como
la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Ya no anotamos velocidad por tiempo porque la velocidad no es constante, sino velocidad inicial por el tiempo. Y vamos a sumarle un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estamos incluyendo aquí la aceleración. Si observamos, cuando aquí en aceleración anotamos un 0, se nos vuelve 0 todo esto. Y esta ecuación en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado queda hasta este punto. Y esta ecuación hasta aquí es igual a la del movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad inicial es igual a la velocidad, ¿cierto? De hecho, voy a comentar de una vez esta ecuación que acabamos de anotar para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado contiene a esta para el movimiento rectilíneo uniforme cuando la aceleración es 0, ¿sí? De forma similar para la velocidad, en el caso del uniformemente acelerado, se calcula como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es la forma de calcular la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una vez más comento, cuando la aceleración es 0, esto se vuelve 0 y nos queda que la velocidad es igual a la velocidad inicial, la velocidad final, ¿cierto? Como en este caso de acá. Cuando la aceleración es 0, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se vuelve un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Muy bien. La aceleración, en el caso del rectilíneo uniformemente acelerado, es una constante. Puede ser 0, en cuyo caso particular tenemos un rectilíneo uniforme, pero lo que normalmente ocurre es que es diferente de 0 para llamarla movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aceleración es constante. Vamos también a definir lo que conocemos como la velocidad promedio. La velocidad promedio se calcula como v y una barrita, la anotamos acá, esto indica velocidad promedio, como la velocidad final más la velocidad inicial dividida entre 2. Así calculamos la velocidad promedio. Tengamos esta ecuación también muy en cuenta. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, nos damos cuenta que si calculamos la velocidad promedio sería velocidad final más velocidad inicial entre 2. Pero velocidad final es igual a velocidad inicial. Aquí no anotamos velocidad final, pero estamos indicando velocidad en un momento final, ¿cierto? Muy bien. Velocidad final y velocidad inicial son iguales. Entonces simplemente anotamos velocidad más velocidad. Son la misma velocidad. Y velocidad más velocidad, eso es 2 veces la velocidad. Nos cancelamos este 2 y este 2 y nos queda que la velocidad es igual a la velocidad promedio. En un movimiento rectilíneo uniforme. Pero en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado no sucede eso, no necesariamente, ¿sí? Tengámoslo muy en cuenta. Muy bien. También vamos a dar una fórmula. Esta es para recordar. D de desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Ya esta la conocíamos. Si no la conocíamos, bueno, aquí la tenemos. También tenemos la fórmula que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. También nos vamos a aprender esta formulita. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, ¿sí? También vamos a recordar del movimiento rectilíneo uniforme que decíamos que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vamos a cambiar aquí donde dice velocidad por velocidad promedio, ¿sí? Mucho cuidado, cuando decimos velocidad con esta barrita aquí arriba, indicamos velocidad promedio. Esto es válido para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si reemplazamos velocidad promedio por lo que es velocidad final más velocidad inicial entre 2, nos queda que el desplazamiento lo calculamos como velocidad final más velocidad inicial entre 2, ¿sí? Velocidad promedio. Velocidad final más velocidad inicial entre 2 y multiplicamos por el tiempo transcurrido. Ahí tenemos entonces la forma de calcular, otra forma de calcular el desplazamiento. Vamos a subrayar esta formulita. Aquí tenemos las fórmulas que típicamente usamos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hacer algunos comentarios también del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
cuando lo trabajamos en la dirección horizontal y cuando lo trabajamos en la dirección vertical, ¿sí? Decíamos que la posición la llamábamos X. X la vamos a llamar cuando estemos trabajando posiciones en la dirección horizontal. En cambio, cuando estemos trabajando el movimiento en vertical, en la dirección vertical, la posición le vamos a llamar Y, ¿sí? Por ejemplo, cuando decíamos posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, aquí estamos indicando, según esta notación que acabamos de explicar, la posición en horizontal, ¿sí? Si vamos a hablar de la posición en la dirección vertical, entonces vamos a llamarle Y. Decimos ya no X final, sino Y final igual a ya no X inicial, sino Y inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Esta es una velocidad inicial en la dirección vertical también, ¿sí? Más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. También solemos muchas veces omitir esta F de final, simplemente anotamos X. Esta X indica la posición, puede ser final o la posición en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces decimos posición igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas variables que tenemos acá son variables en horizontal, en la dirección X. Cuando tenemos en posición vertical, en Y, y quitamos esta F para la posición final, decimos entonces que la posición en un tiempo determinado es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son variables en la dirección vertical. Muy bien, vamos a empezar con este ejercicio. Nos dicen que un avión necesita una rapidez de despegue de 250 km por hora y una distancia de 1800 metros, ¿sí? Para despegar desde el reposo. Calcular la aceleración necesaria para el despegue y el tiempo necesario para el despegue. Muy bien. Vamos a dibujar esa pista que necesita el avión para despegar. Nos dicen que tiene una distancia o necesita una distancia de 1800 metros. Digamos que todo esto mide 1800 metros. ¿Sí? Si decimos que el avión parte desde esta posición inicial y cuando llega a esta posición final, entonces justo después es que ese avión se eleva, despega, ¿sí? Entonces si toda la pista mide 1800 metros y a la posición inicial le damos el valor de 0 metros, ¿sí? ¿Cuánto es la posición final? Pues si toda la pista mide 1800 metros y la posición inicial es igual a 0, entonces la posición final es igual a 1800. 1800 metros. Observe cómo ya estamos acá asignando a este punto, a esta posición inicial, el valor de 0. Estamos diciendo que la posición 0 o el punto de referencia es la posición inicial del avión, ¿sí? Desde esta posición estamos midiendo las longitudes. Muy bien. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Nos están diciendo que este avión parte de reposo. Si parte de reposo, vamos a interpretar que la velocidad inicial es igual a 0, ¿sí? En un comienzo estaba detenido ese avión, no tenía una velocidad, ¿sí? Velocidad es igual a 0 metros por segundo. ¿Cuánto es la velocidad final? Nos dicen que para despegar necesita 250 km por hora. Esa es la velocidad final, justo antes del despegue, ¿sí? 250 km por hora. Muy bien, vamos a observar algo aquí enseguida, y es que cuando anotamos esta velocidad, anotamos kilómetros por hora, pero estamos manejando metros por segundo. Acá metros y acá metros.
Entonces suena lógico que este 250 kilómetros lo pasemos a metros y este 1 hora que está aquí abajo lo pasemos a segundos. Esto es para que no combinemos unidades porque puede ser una fuente de errores. Vamos a cambiar las unidades. Digamos 250 kilómetros, vamos a pasarlo a metros. Para esto es necesario saber que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Nos aprovechamos de esta equivalencia y decimos 250 kilómetros, factor de conversión, arriba lo que queremos, metros, abajo lo que ya no queremos, kilómetros. Cancelamos kilómetros arriba y abajo, nos aprovechamos de la equivalencia, aquí en metros, buscamos la equivalencia, vemos que con metros hay un 1000. Ese 1000 aquí, al lado de metros, con kilómetros buscamos la equivalencia, con kilómetros hay un 1. Ese 1 aquí con kilómetros. Nos queda esto en metros. 250 por 1000 entre 1, eso es igual a 250.000. ¿Cierto? 250.000 metros. 250 kilómetros es igual a 250.000 metros. Muy bien. Vamos a cambiar también ese dato de horas a segundos. Este es más fácil porque si conocemos la equivalencia que 1 hora es igual a 3600 segundos, simplemente cambiamos acá 1 hora por 3600 segundos, ¿cierto? Entonces anotemos 250 kilómetros, que es igual a 250.000 metros, dividido 1 hora, que es igual a 3600 segundos. Muy bien. Estamos ya en ese proceso de cambiar las unidades. Cancelamos estos dos ceros arriba con estos dos de abajo. Nos queda entonces 2500 entre 36. Eso es igual a 69,44 metros sobre segundo. ¿Sí? Esta es la velocidad final. Vamos a cambiarla de una vez a metros por segundo. Velocidad final es igual a 69,44 metros por segundo. Muy bien. Ya teniendo estos datos que observemos, no nos los dice el problema así como explícitamente, sino que los estamos interpretando. Y también estamos ya tomando una posición inicial. Además, bueno, tengamos en cuenta que este avión viaja en este sentido, ¿cierto? Para poder elevarse, despegar. Muy bien. ¿Cómo vamos a encontrar la aceleración? Pues para eso tengamos en cuenta que la formulita esta nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Voy a anotar dos formulitas más que son, digamos, las básicas que usamos. También tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. El desplazamiento, recordemos que es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces acá donde dice desplazamiento cambiamos por posición final menos posición inicial. Vamos a cambiar enseguida. Desplazamiento por posición final menos posición inicial. Muy bien. Tengamos en cuenta, estas son, digamos, tres ecuaciones que se usan con mucha frecuencia. ¿Cuál de estas tres vamos a usar para encontrar la aceleración? ¿Cuál nos conviene más? Bueno, comencemos con esta. Aquí tenemos velocidad final, la conocemos, ¿cierto? Velocidad inicial, la conocemos también. Aceleración, no la conocemos. Y el tiempo, tampoco lo conocemos. Tenemos una ecuación y dos incógnitas. No nos conviene tanto usar esta ecuación en el sentido que la aceleración no se calcula directamente. ¿Qué tal si observamos esta de acá? Digamos que velocidad final nuevamente la conocemos, velocidad inicial también la conocemos, la aceleración no la conocemos, es lo que estamos buscando, la posición final la conocemos y la posición inicial también la conocemos. En esta sí observamos que tenemos una ecuación y una sola incógnita. Podemos calcular directamente esta aceleración, ¿sí? Vamos a calcularla. Vamos limpiando un poquito acá el tablero. Reemplacemos los datos, digamos, velocidad final, o sea, 69,44
lo elevamos al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que no la conocemos, llamémosle A mientras la encontramos, por la posición final, 1800, menos la posición inicial, 0. ¿Sí? Muy bien. Observamos, tenemos solamente una incógnita. Vamos a tener en cuenta que este 0 no suma nada, este 0 de acá tampoco tiene ningún efecto. Nos queda 69,44 al cuadrado. Vamos de hecho a usar la calculadora. 69,44 al cuadrado es igual a 4821,9136. Igual, este 0 no suma nada. 2 por A por 1800. 2 por 1800, 3600, que multiplica a la aceleración. ¿Sí? Esto es un 6. Despejamos la aceleración si dividimos ambos lados entre este 3600. Esto es para que se cancele 3600 aquí arriba y acá abajo nos quede la aceleración despejada, solita de este lado derecho. ¿Sí? Aceleración igual 4821,9136 entre 3600. Eso es igual a 1,34. 1,34 metros sobre segundo cuadrado. Estamos hablando de una aceleración que se mide en metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Vamos a calcular el tiempo. El tiempo necesario para ese despegue. Ya conocemos la aceleración. Tengámosla aquí guardadita. Muy bien. Vamos a anotar las fórmulas que teníamos. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. La otra que nos quedaba era velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos ecuaciones usamos para encontrar el tiempo necesario para el despegue? Bueno, comencemos observando esta ecuacioncita. Posición final, la conocemos. Posición inicial, también. Velocidad inicial, también la conocemos. El tiempo no lo conocemos, es algo que estamos buscando. La aceleración la acabamos de encontrar. Y el tiempo no lo conocemos. Conclusión, tenemos esta ecuación con una sola incógnita, el tiempo. Podemos usarla para encontrar el tiempo, pero vamos a evaluar la otra que se ve como más cortica, más sencilla, ¿cierto? Velocidad final, la tenemos. Velocidad inicial, la tenemos. Aceleración, la acabamos de encontrar. Tiempo es lo que estamos buscando. O sea, tenemos esta ecuación con la única incógnita, el tiempo. También podemos usarla. Y de hecho esta es más fácil porque no tiene este, digamos, este cuadrado acá. Tampoco tiene el tiempo que aparece dos veces. No es tan larga. Entonces, esta ecuación nos va a dar un despeje más sencillo, ¿sí? Es más sencilla usarla para encontrar el tiempo. Vamos a usarla, digamos entonces, velocidad final, o sea, 69,44 igual velocidad inicial 0, ¿cierto? No la anotemos, ya sabemos que es 0 y ese 0 no suma, entonces no anotemos velocidad inicial. Aceleración 1,34. Tiempo, lo que estamos buscando, anotémoslo como t. Muy bien, nos queda simplemente dividir ambos lados entre 1,34, porque de esta forma se nos cancela aquí y acá y nos queda el tiempo solito, que es lo que estamos buscando. Tiempo del lado derecho queda solito igual 69,44 entre 1,34. 69,44 entre 1,34. Esto es igual a 51,82. 51,82. Estamos trabajando el tiempo en segundos. ¿Sí? Aquí tenemos el tiempo necesario para el despegue. Tengamos en cuenta que este ejercicio lo hicimos teniendo la consideración que la aceleración es constante.
las formulitas que usamos son válidas cuando la aceleración es constante. Con esto quiero decir que cuando decimos 1,34 metros sobre segundo cuadrado, es lo mismo que 1,34 metros por segundo cada segundo. Cada segundo el avión incrementa su velocidad 1,34 metros por segundo. ¿Sí? Y como estamos hablando de un movimiento en una línea recta y con aceleración constante, el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien, trabajemos con este ejercicio. Nos dicen que se lanza verticalmente una pelota hacia abajo a 3 metros por segundo desde la cima de un árbol de 10 metros de altura. Calcular el tiempo que se tarda en caer al suelo la pelota y la velocidad con la que llega al suelo. Muy bien, si este es el suelo, el nivel del suelo, anotemos acá, y tenemos un árbol, desde la cima se lanza una pelota. Nos dicen que se lanza con velocidad inicial de 3 metros por segundo. Anotemos acá, velocidad inicial igual a 3 metros por segundo. Vamos a decir también que este árbol tiene una altura de 10 metros. Si a esta posición inicial, digámosle Y inicial, observemos que como el movimiento es en vertical, ya no anotamos X para posición, sino Y. Posición inicial es igual a 0 metros. Este valor de 0 metros lo estamos tomando nosotros, ¿sí? O sea, estamos tomando este punto inicial como el nivel de referencia, ese nivel desde el cual estamos midiendo las posiciones, ¿sí? Entonces la posición final estaría acá cuando la pelota justo cae al suelo. ¿Cuánto vale esta posición final? 10 metros. Vamos a darle el valor de 10 metros, ¿sí? La altura del árbol. Muy bien. ¿Cuánto es la velocidad final? La están preguntando, de hecho, así que no la conocemos todavía. También nos están preguntando el tiempo que se tarda en llegar al suelo. El tiempo que se tarda en llegar al suelo. Tampoco lo tenemos, ¿sí? Muy bien. Vamos a anotar las ecuaciones que tenemos. Y final igual a Y inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación, observemos que estamos manejándola con Y en vez de X, porque tenemos un movimiento en vertical. Muy bien. Por favor, aprendámonos esta ecuación. También esta de acá, que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y finalmente, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces aquí anotemos de una vez, en vez de desplazamiento, posición final menos posición inicial. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto es el valor de la aceleración en este caso con una caída vertical? Pues tenemos que, como está cayendo hacia la superficie de la Tierra, la aceleración es la aceleración de la gravedad y está dirigida hacia abajo. La gravedad es la aceleración y tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Conocemos la aceleración. Muy bien. Vamos a encontrar el tiempo y la velocidad final. Para eso vamos a analizar estas tres ecuaciones y veamos qué podemos hacer. Comencemos con esta. Posición final la tenemos 10 metros. Muy bien. Posición inicial la tenemos 0 metros. Velocidad inicial la tenemos, también la tenemos. ¿El tiempo lo tenemos? El tiempo no lo tenemos. La aceleración, si la tenemos, es la gravedad y el tiempo tampoco lo tenemos. Muy bien. Aquí tenemos una ecuación y una incógnita. La incógnita es el tiempo. Muy bien, aquí podríamos tomarla. Analicemos esta antes de proceder. Digamos velocidad final, ¿la conocemos? No. Velocidad inicial, sí. Aceleración, también. El tiempo, no lo conocemos. En esta ecuación tenemos una y dos incógnitas. Esta sí que no la vamos a usar porque sería un poco complejo. De hecho, no podríamos despejar acá el tiempo ni la velocidad final, ¿sí? Veamos esta de acá. Velocidad final, no la conocemos. Velocidad inicial, sí la conocemos.
La aceleración es la gravedad, si la conocemos. Posición final, si la conocemos. Posición inicial, también la conocemos. Observemos que esta ecuación tiene una sola incógnita, la velocidad final. Podríamos encontrarla. De hecho, esta ecuación es más fácil de usar que esta de acá, porque en esta ecuación tenemos acá un tiempo al cuadrado, acá un tiempo, nos tocaría ahí como despejar factorizando, ¿cierto? Vamos a usar esta, encontremos la velocidad final y luego usamos esta y encontramos el tiempo, porque ya conoceremos la velocidad final para encontrar el tiempo, ¿sí? Tengamos en cuenta ese mapa de trabajo. Tengamos velocidad final al cuadrado en esta ecuación, que no la conocemos. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial. Esto es al cuadrado, tengámoslo muy en cuenta, ¿sí? Al cuadrado, entonces nos queda 3 metros por segundo, se eleva al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces la aceleración, que es de 9,81, por la posición final, 10, menos la posición inicial, 0. 10 menos 0, 10, ¿sí? Velocidad final al cuadrado, nuevamente, es igual 3 al cuadrado, 9, y luego 2 por 9,81 por 10. Digamos, 2 por 9,81 por 10. Eso es igual a 196,20. 196,20. Luego sumamos 9 más 196,20. Eso es igual a 205,20. Anotemos de una vez, 205,20. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Cancelamos aquí el 2 con el 2 de la raíz. Sale la velocidad final como raíz cuadrada de 205,20. Saquemos raíz cuadrada de 205,20. Y eso es igual a 14,32. 14,32. Tenemos la velocidad final, ¿sí? Vamos a anotar ese valor, 14,32. Las unidades son de metros por segundo. Metros por segundo. Observemos que no estamos combinando unidades. Metros con metros, metros por segundo. Y acá debe dar metros por segundo, ¿sí? Muy bien, vamos a anotar esta velocidad final, 14,32 metros por segundo. Vamos a calcular el tiempo. Ese tiempo dijimos que lo íbamos a calcular con la ecuación que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Conocemos la velocidad final, sí, la acabamos de encontrar. La velocidad inicial, 3 metros por segundo. La aceleración, 9,81. Y el tiempo es lo que vamos a encontrar. Digamos entonces, velocidad final, 14,32. Igual a velocidad inicial, 3, más aceleración, 9,81, por el tiempo, que no lo conocemos, ¿sí? Muy bien. Este 3 podemos pasarlo al otro lado. Como acá tenía signo positivo, lo cambiamos de signo y pasa con signo negativo. 14,32 menos 3 es igual a 9,81 por el tiempo. Quitemos ese paréntesis ya. 9,81 por el tiempo, ¿sí? 14,32 menos 3 es igual a 11,32. Muy bien. Dividamos ambos lados de la ecuación entre 9,81 para que se cancele aquí arriba y acá abajo y nos quede el tiempo despejado, ¿cierto? De este lado del igual, el lado derecho. Nos queda entonces el tiempo igual a 11,32 entre 9,81. 11,32 entre 9,81. 1,15. 1,15. Estamos trabajando en segundos, ¿cierto? Estamos trabajando en segundos. Tiempo es igual a 1,15 segundos. Aquí tenemos entonces el tiempo que se tarda esa pelota en caer del árbol.